Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fútbol Neto. Hoy sin Jorge Baravale, lamentablemente. El primero, hace mucho tiempo que no faltaba Jorge. En un momento se había vuelto medio costumbre por cuestión de horarios en el canal, lamentablemente. Hoy nos volvió a tocar. Estamos con Pablo Sarinelli, mano a mano con el invitado. Va a parecer una especie de interrogatorio, pues es un podcast que se pregunta mucho, muchísimo. Es 90% preguntas, pero esperemos que sea ameno para el señor Sebastián Perata. ¿Cómo anda, Seba? ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo andan? Sebastián Perata, director deportivo de Independiente Rivadavia, trabajó también en otros clubes, trabajó en Newell's. ¿Hace cuánto llegaste a Independiente Rivadavia? Estoy hace 10 meses, no llego al año. ¿O no? 10 meses. ¿Y en Newell's cuánto tiempo trabajaste? 3 años. Bueno. Pandemia en el medio, heavy. Pablo, ya puedo, si querés la primera pregunta o introduzco el primer tema, pero no es común en el fútbol argentino que un director deportivo se sostenga 3 años. No, es verdad, fue mucho, muy largo. Es cierto que nos atravesó la pandemia, pero eso fue una complicación, no le sumó meses a la función. Linda experiencia, bravísima, como todo lo que implica en ese nivel de clubes, pero sí, duró mucho. Sí, no solemos hacerlo y la realidad es que si bien somos rigurosos en preparar los temas que nos interesa enfocar con el invitado y siempre intentamos que la charla sea lo más disruptiva posible, sí creo que viene bien al caso anticipar algunos temas que vamos a ir desarrollando. Principalmente porque en Fútbol Neto solemos hablar de la formación académica, que cada vez más es exigencia para el staff que está al comando de las direcciones deportivas y de los destinos deportivos de los clubes. Y vos, Seba, agrupás ese concepto. Hablamos de la importancia de formarse a todo nivel de los protagonistas y vos llegaste al fútbol cuando estabas estudiando en la universidad, con lo cual también cliqueás ese elemento. Y después para mí hay un factor que es fascinante y que reiteramos mucho en la sucesión de episodios, y es que el fútbol ya hace tiempo dejó de transferir y dejó de solo existir un mercado de pases que paga por piernas, por el futbolista que está dentro del campo, para también pasar a ser una industria que valora mucho a los cerebros. Entonces ya es moneda corriente que se paguen traspasos o compensaciones porque un entrenador va de un club a otro. Empieza a pasar en otros mercados que se paga por staff, entrenadores de pelota parada, directores deportivos, technical director, etcétera, etcétera. Pero vos tenés un récord para mí muy llamativo, que sos, a ver si lo digo bien, el primer director deportivo en la Argentina que trabaja en más de un club y en uno de esos clubes no tuvo pasado como futbolista, lo cual también parecería que es como un antes y un después en la industria para estos elementos que tienen que suceder a fin de que ya se termine de aceptar la importancia del rol. No sé si tenías esa información. No tenía el dato. No, está bueno, sí. Yo creo que es necesario. Ya no, creo que superamos la etapa de que sea una discusión. Ya está. El fútbol actual, con todo lo que demanda el fútbol actual, a nivel jurídico, a nivel de preparación de los planteles, un montón de cuestiones económicas también, por supuesto, y la cantidad de mercados de donde provienen los jugadores hace que el sentido deportivo de los clubes de fútbol tengan que tener un rumbo marcado. Uh-huh. Hay clubes que venden, que se caracterizan por potenciar lo que traen, hay clubes que potencian lo que tienen, hay clubes que hacen lo que quieren porque tienen billetera, y hay clubes que hacen lo que pueden, uh-huh, porque no son la primera opción ni deportiva, ni económica, ni de ningún tipo. Entonces se va especializando el mercado y cuanto más cabeza le pongas, cuanto más expertise le pongas, mejores resultados vas a tener. Después hay un momento que es fútbol, uh-huh, y se acabó ahí. Es que en la pelotita, pero yo creo que cada vez más hay que dejar menos librada al azar cosas que dependen de la planificación. Total. Nada más que eso, es darle un sentido. Creo que estamos en una etapa muy preliminar de todo esto. He escuchado, soy fan del programa
y he escuchado situaciones extremadamente complejas para lo que podemos administrar acá, de acuerdo a una cultura que lleva más de 100 años y que se manejó siempre de una forma y está comenzando a girar hacia otro lugar que ya giró, pero que va a llevar un tiempo también. Y ahora esas diferenciaciones que hiciste, Seba, para el que no sabe o no consume tanto el fútbol argentino y está en el día a día, Independiente de Rivadavia, ¿en qué situación se encuentra? Independiente ha evolucionado en este tiempo que estoy en el club muchísimo, partiendo desde abajo, porque el formato inclusive del fútbol argentino hace que no sea, quizás hasta ni siquiera sea necesario, pero cuando vos llegás a primera división te enfrentás a clubes que si no empezás a tener presencia en los mercados, si no interactuás con los diferentes actores, si no especializás los contratos, para darle un marco mucho más rígido a algo que pasa a ser un negocio. Primera división, lo que incluye, el fútbol lo vemos todo igual nosotros, pero primera división lo que incluye es una parte de un negocio, que no digo que segunda no, pero la magnitud es infinitamente mucho más chica. Entonces, el club ha evolucionado en ese sentido, sigue evolucionando. Pudimos vender 4 jugadores este año, 3 de ellos al exterior y 1 a San Lorenzo, un club grande. Después tropezando, como todo. Mirá, hay 2 herramientas fundamentales que las vamos a entender fácilmente. Independiente hasta enero compitió en Liga Mendocina de fútbol, no competía en AFA. Por tema estructural del fútbol argentino, no está ni bien ni mal. Es una cuestión hasta económica, te diría, de que no pueden competir por tema de logística que involucra el 80% del presupuesto del plantel, de las inferiores. Pero no solo en inferiores, que ahora competimos por mandato de liga profesional y tropezamos, lógicamente, por un tema de roce, sino que ni reserva tienen. Entonces, ha costado mover esa rueda, sigue costando, va a seguir costando, pero hemos ido evolucionando. Volviendo a la esencia de la dirección deportiva, y además traigo el caso, vos ahora estás como director en la diplomatura de dirección deportiva de Centro de Deportes de la Universidad Austral. Correcto. Siendo ya un erudito en la teoría y en la práctica, en la profesión. Bueno, vamos bien. En la cronología y en esto de ir estableciendo el rol en la industria, yo creo que hay ciertos hitos que se fueron cumpliendo. Hablamos de que un director deportivo pueda operar en un club en el cual no necesariamente tiene que haber tenido pasado. Yo creo que ese fue el primer ciclo evolutivo. Antes, la figura del manager, se le llamaba más acá en la Argentina, era casi que un presidente, ni siquiera primer ministro porque no estaba tan empoderado, con pasado en el club, que venía a justificar el modus operandi de los dirigentes vieja escuela. Después pasamos a un ciclo en el cual vos fuiste protagonista, un director deportivo que trabaja en un club en el cual no tuvo pasado. Y ahora, en los últimos días, también se confirmó que Mariano Andújar, sin haber tenido pasado en Banfield, es nombrado director deportivo del club. Creo yo, y por lo que fuimos hablando en la industria también, por sus pergaminos y porque efectivamente se formó académicamente. Entonces ahí hay un tercer nivel. No solamente alguien que no pasó por el club, sino que fruto de su formación académica. De todo lo que uno estudia y en todo lo que te fuiste formando en la Argentina, la dirección deportiva, ¿cuánto se corresponde la teoría con la práctica? Porque me imagino que después en el día a día es mucho de administrar los recursos, y suena muy bien lo que leemos y lo que entendemos de otros países y de otras latitudes, pero acá hay que ir al barro y hay que administrar con menos también, ¿no? Totalmente, y no solo a nivel económico, a nivel de estructura de los clubes. Se puede tener un manager o un director deportivo, como es este caso, pero hay que ver cuánto recurso el club le asigna a eso. Y después sí creo que estamos en esa ventana de cambio cultural, si se quiere, de aceptar la figura. Todavía, yo creo que si vos preguntás, te van a decir, es el que elige los jugadores, y no mucho más que eso.
Y no es así, no es que en este caso yo en Independiente Rivadavia llego y me dicen, bueno, vamos a hacer lo que vos digas, y me ponen la banda presidencial y no. Me parece que uno trata de, con argumentos, ir llevando el fútbol del club para algún lado en base a las necesidades que se tienen, ni más ni menos. Entonces, para mí, algo clave de lo que me decías en tu pregunta es la formación. Entiendo que hay gente muchísimo más conocida que otra y todo. Lo que vale en esto y lo que está empezando a valer en esto es la capacidad y la formación. ¿Y qué herramientas te dio formarte que hoy entendés te están ayudando a marcar la diferencia en tu trabajo? Algunas de la teoría, que puede ser, como digo siempre, hay teoría en esto. Gestionar una entidad deportiva tiene su teoría también, no es todo el azar y si la pelota entró o no entró, la tribuna, el color, el carnaval. La gestión de recursos humanos tiene teoría y yo gestiono los recursos humanos y con ego encima, porque los jugadores de fútbol, y es entendible que en un plantel de fútbol vos tenés 5 que quieren ser vendidos, que tienen su foco ahí, 5 que juegan en primera, que si no le pagan no importa, porque lo que quieren es sumar minutos, ¿sí? No pelean su contrato. Otros que están en el medio, que están con una posibilidad, y todos tienen fuerzas distintas. Y el coordinador de inferiores tiene una fuerza distinta también porque quiere que su producto esté en la primera. Y el técnico, que se juega en 4 partidos, seguir o no, que podemos debatir si está bien o mal, pero es la realidad. ¿Qué quiere? 20 refuerzos, de ser posible, porque quiere ganar los primeros 4 o 5 partidos, que son los que le permiten sobrevolar el resto del semestre. Entonces, todas esas fuerzas hay que tratar de coordinarlas dentro de una lógica. Que lo que es seguro no puede ser la de estar contentos si ganad o tristes si perded. Tenés que tratar de ser siempre igual. Entonces, la teoría te da eso, te da teoría, te da herramientas. Después está en la gestión la diferencia, en cómo vos gestionás esa pasión, esa emoción permanente que tiene el hincha, el dirigente, y muchas veces es surfearla, no es que la podés direccionar, porque ¿cómo direccionar Newell's, que tiene media ciudad, o mismo Independiente en Mendoza, que es el club más grande? Entonces, no es que vos decidís hacia dónde vas. En base hacia dónde te llevan, vos tratás de sacar el mejor provecho para tus intereses. Y que hay en paralelo una especie de planificación conceptual, me imagino, que totalmente. Parte de la base de armar un PowerPoint y establecer cuáles son tus líneas deportivas futuras, pero después surfear, me imagino que también es la gestión emocional para tener alineados a todos esos actores clave, me imagino. En la medida de lo posible. Porque es lógico que el poder político de los clubes tenga sus propios intereses y son válidos. Administremos realidad, como digo yo. No vayamos a la teoría. La realidad es que el poder político tiene sus intereses. Los hinchas, y si pierden el equipo, se van a enojar. No van a decir no porque hay un proyecto a futuro. Es normal, es una cancha de fútbol. Y lo que yo te describía antes de los jugadores es lo mismo. Entonces, administremos la realidad con las herramientas que tenemos, contratos, asignar recursos a una secretaría técnica que te permita tener visibilidad, más que el editado. Yo digo, hace muchos años era el VHS, después fue el editado digital, después fue el link. El jugador lo tenés que ver en la cancha. Eso es tiempo, plata, foco. Entonces, es bravo el tema, sobre todo desde donde partimos. Porque partimos de que ofrecieron a Juancito. Y es Juancito o Pedrito. ¿Y por qué tengo que decidir entre esos dos? Entonces, los clubes han evolucionado, tienen que seguir evolucionando, porque las inversiones en fútbol son grandes, en primera división sobre todo, y hay que tratar de achicar el margen de error. ¿Y de qué está compuesto tu rol hoy en día o hasta dónde llega el poder de decisión que tenés en el club? Porque imagino, hablabas de línea política, las partes interesadas son muchos, inclusive
ha trascendido lo de grupos inversores en el club, inclusive, que en su momento pusieron plata independientemente de la línea política o del presidente, por lo cual hay más partes interesadas que en un club europeo. ¿Hasta dónde llega el rol o el poder de decisión del director deportivo y no te llama el presidente o te llama alguien que está gestionando el plantel profesional o el técnico inclusive también que quiere tal jugador y vos le decís que no, pero después tenés otro que quiere a otro? ¿Cómo es? Es una negociación permanente con todos y ni el club va a ser el 100% de lo que yo quiero, ni yo voy a ser el 0 de lo que quiere el club, porque ahí paso a ser una figura decorativa, como quizás en algún tiempo atrás era el manager, como bien decíamos recién con Pablo. Entonces, es administrar. A mí no me sirve tener un entrenador que yo desde el palco le haga los cambios, tampoco yo puedo estar en manos del entrenador y hacer todo lo que él quiere. Entonces, es administrar los intereses, administrar el momento de cada uno. Hay entrenadores que por ahí vienen con más fuerza y tienen mayor poder de negociación para imponer alguna necesidad puntual en el equipo, otros que tienen menos, y en ese micro está lo macro del club, que tiene la necesidad de poner juveniles en primera división, suponete, como me pudo haber pasado en Newell. Yo llegué a Newell que tenía 2 jugadores de 30 que eran capital del club y me fui con un 40% del plantel que era capital del club. Entonces, están las necesidades de todo, hay necesidades económicas, a veces las necesidades son políticas, porque los clubes argentinos son políticos. Entonces, ¿qué vas a decir? ¿Vas a negar que hay elecciones dentro de 6 meses y que por ahí se puede hacer alguna contratación más para la tribuna? Y no. Entonces, es equilibrar un poco todo e ir hacia adelante en busca de los objetivos. A veces conseguís el 100, el 100 casi nunca. Conseguís el 50% de los objetivos, el 60%, el 70%, y es barajar y dar de nuevo. No se acaba nunca, es un círculo. Describiste, Seba, hace un rato que una de las problemáticas en Independiente de Rivadavia es que tienen que mover la taba respecto a cómo compiten en fútbol juvenil y que pasar de competir en Liga Mendocina a llevarlo al espectro competencia AFA. Entiendo que eso va a permitir que el producto futbolista que se va formando obtenga el roce que exige el nivel de elite. Y por otra parte, fuiste director deportivo en Newell's y hay un dicho que dice: el que juega en la primera en Rosario, sea en Newell's, sea en Central o probablemente en otro equipo también, está preparado para jugar en cualquier club del mundo. Paralelamente, nosotros hemos conversado con personas del fútbol que nos comentan, trabajando en el exterior, que se observa mucho dónde se formó un jugador para validar o no si está listo para llegar a Europa. Para explicarle al público y explicarnos a nosotros, ¿qué significa que un futbolista que jugó en Rosario está preparado para todo y que un futbolista que compite en Liga Mendocina necesita otro roce? Yo creo, valido 100% lo que decís, me ha pasado a mí por mi recorrido como director deportivo. Ya me tocó negociar con Barcelona, Juventus, Inter ahora con lo de Palacios. Y sí, es cierto esto. ¿Pero qué te dicen? O sea, ¿juegan con el precio dependiendo de eso, por ejemplo? No solamente por una cuestión económica, es un tema emocional. El fútbol es emocional. Y el que se logró desarrollar en un contexto como ese, y tiene un valor agregado. Está más preparado mentalmente. Totalmente, porque si lograste superar eso, podés jugar en cualquier lado realmente. Es un tema de parámetros. Yo te puedo decir que soy el goleador de mi barrio, pero no tenés el parámetro. Ahora, cuando juego puedo haber hecho 100 goles de mi barrio, que vos, club comprador, no lo ponderás, porque no sabés a quién le hice los goles, aunque haya hecho 100. Ahora, le hice uno por octavos de final a Peñarol en Montevideo y me vas a mirar distinto, porque sabés que el 6 que me marcó es fuerte, es ágil, es duro en la marca, y yo le gané en el juego aéreo, y vos decís, mira Perata. Uh-huh. Entonces, el parámetro es lo que te da, y el parámetro de un club como Newell's
sin ninguna duda que tiene un valor agregado. ¿Dónde entra la venta de Palacios en ese sentido? Porque él lo compra el Inter de Milán, proveniente de Independiente de Rivadavia, pero habiéndose formado en Talleres de Córdoba. Entonces cuesta encuadrar si es desbloquear un hito porque Independiente de Rivadavia logra vender un futbolista a un club de élite absoluta, pero también un jugador que tenía una formación que calculo que el club comprador también valida hoy, sí, con el estatus que consiguió Talleres. Totalmente. ¿Dónde encuadras esa operación? Es muy buena la pregunta. Yo creo y me parece fundamental remarcar de que fue colaborativo. El jugador lo vende Independiente porque los minutos en primera se los dio Independiente, no hay ninguna duda. Ahora, el lapso de tiempo que el jugador estuvo en Mendoza no se formó, se había formado en Talleres. Para mí es tan importante una como otra, y ahí vuelvo a lo cultural que decíamos antes. Quizás más en mis comienzos de futbolista, el club formador no quería dar al jugador que no usaba por miedo a que haga 2 goles. Mirá, si lo doy hace 2 goles y me prende fuego el club. Y Nubel te prende fuego el club. Entonces, yo creo que prefería que el jugador no juegue al fútbol si no lo iban a usar, por miedo a esto. Bueno, nosotros, y de manera colaborativa, porque realmente nosotros invitamos a Talleres a que conozca la negociación, a que forme parte de alguna manera, si bien fue directa de Independiente, que forme parte, y yo creo que a partir de ahí, a los hechos me remito. Vino Sequeira, vino Studer, vino Segovia, que venía de Talleres también, vino Alves. ¿Por qué? Porque demostramos ser una buena vidriera, y demostramos que poner en cancha a un jugador, obviamente formado por Talleres, y está de más decirlo, generó una venta a un top 5 de Europa. Entonces, cuanto más vos podés mostrar tu vidriera, cuanto más mejor tratás a los jugadores y les das un marco, entiendo que más van a venir. Entonces, Talleres de Córdoba, que sin duda es de los mejores equipos formadores del país, a la larga tiene 2 camisetas, la de la primera y la de la reserva. Entonces, seguro que produce más de lo que puede poner en cancha. Ahí está la labor del director deportivo. ¿Y a pedido de quién llegó al club, Tomás? La verdad es que no sé, porque cuando yo llegué ya estaba. Yo llegué con el campeonato ya iniciado. No te puedo decir quién lo llevó. Ahora, esto recién vos lo esbozaste con una definición que me parece síntesis fantástica. Talleres tiene 2 camisetas. Es casi como gestionar 2 clubes, primera y reserva. Para mí este es uno, en la era moderna y en la evolución y hacia dónde tiene que apuntar el fútbol argentino, uno de los aspectos más menospreciados, que es desde que los partidos de reserva se transmiten, desde que incluso se transmiten partidos de fútbol juvenil, ya las vidrieras pasan a estar multiplicadas. Y los clubes de Europa, por eso quería cerrar el circuito, también prestan atención a, nosotros vamos a invertir muchos millones de dólares, pero tratemos de comprobar cómo y dónde se formó el jugador. Es casi que mandatorio para aprobar el fichaje de un futbolista por mucho dinero. Entonces, acá siempre históricamente, dentro de todo, una aceptación sobre invertir en fútbol juvenil paga. Después en la práctica algunos lo hacen más consciente y otros menos, pero ahora el doble, porque no solamente vos tenés la posibilidad de formar jugadores con tu receta y a tu estilo para tu primer equipo, sino que tenés un segundo mercado, que es que esos futbolistas se formen y te generen capital disputando minutos en otros clubes. En España siempre se ignora que, el Real Madrid no forma jugadores para su primer equipo y son contados con los dedos de una mano. Ahora vos vas a la estadística de toda la competición y es el club que más nutre a toda la liga. Entonces le es recontra redituable invertir y apoyar el fútbol juvenil. Yo creo que en la Argentina todavía, porque es nuevo, que se le dé visibilidad a fútbol de reserva y a fútbol juvenil, es ignorado que invertir en fútbol juvenil no solamente el propósito es tu primer equipo, sino también, por ejemplo, ganar más dinero. Puede haber, sí, coincido, puede haber otros factores también, que es a veces cuestiones económicas, sí.
Sí creo que ya no es una opción. Para mí, formar jugadores, es verdad que a veces nos dividíamos entre los clubes que sí lo hacían y los que no. Creo que ahora lo tenés que hacer porque parte del negocio del fútbol, que esto lo es, salgamos del folclore que es solamente fútbol y todo, va hacia ahí. Y a lo mejor vas a vender, a lo mejor no, es mucho más probable, y creo que hasta estadístico, que vendés más jugadores que jugaron en reserva o no llegaron a jugar en reserva, porque el estatuto de FIFA te permite a partir de los 18 años, que jugadores que jugaron 10 años. Pero si vemos la película directamente es broma, porque antes los jugadores jugaban, no sé, 5 años en primera para ser pretendido por un club europeo que aparte lo quería para usarlo. Después pasaron a jugar 5 meses. Después pasaron a jugar 5 partidos. Hoy no juegan y ya no lo quieren para usarlo. Lo quieren para usarlo y venderlo. Entonces lo quieren a los 22 años, 23, porque saben que en un par de años se acomoda, 3, 4 años lo usan y lo venden con 28 años, 6 veces lo que lo pagaron. Entonces ya no es un bien de uso solamente, sino que es un bien económico, con reventa. Y ya si tenés 27, 28, ya hay liga que te dicen no. Porque es casi como diversificar las inversiones también. Totalmente. Poner los huevos en distintas canastas. Como se diversificaron también los mercados. No es solamente secretaría técnica o director deportivo para atraer. También tenés que vender a tu jugador. Porque en Qatar no están viendo los partidos de Independiente Rivadavia para ver si el 5 tuyo le sirve. Tenés que ir vos y ofrecerlo. Bueno, lo pedimos el capítulo pasado, lo pedimos. Yo dije que para mí al fútbol argentino le faltaba una secretaría a nivel institucional que viajara por el mundo ofreciendo jugadores o que los tenga en carpeta y sepa a qué mercado se pueden adaptar, cosa que no hace el fútbol brasileño, pero tiene mejores representantes, se ve, y ha colocado mucho en Japón, ha colocado mucho en Medio Oriente. Hicimos un estudio en su momento de esos números y era tremenda la diferencia entre Brasil y Argentina vendiendo a Medio Oriente y a Japón, por ejemplo. Y con respecto a lo de la fábrica, Pablo, un dato de color, en octubre del año pasado, y tengo la lista acá, de los 8 goleadores de la liga, 7 tenían pasado en el Madrid o jugar en el Madrid, en el caso de Bellingham. Morata, máximo goleador con el Atlético, formado en la fábrica. Bellingham, jugador del Madrid. Lewandowski, tercero. Sergio Arribas, en Almería, formado en la fábrica. Taque Cubo, compartido tanto Barcelona, la Masía, como la fábrica. William José, pasado en el Castilla. Borja Mayoral, producto de la fábrica. Y Hugo Duro en Valencia, también pasado en el Madrid. Impresionante. 7 de los 8 goleadores de la liga tenían pasado con la camiseta del Real Madrid. No, esto es argumento y es dato. Estamos acostumbrados a un fútbol que lo amamos, pero que es folclórico. Sí, bueno, sigámoslo. Yo soy más grande, ya no voy a salir de ese formato, pero hay cuestiones que ya no son discutibles. Esto no es discutible. Entonces, creo que estamos en ese momento. Bueno, mirá, haciendo la analogía, hablaste de Real Madrid como la fábrica. Sí. En este momento, en la Argentina, en el top 10 de goleadores de la primera división, está Brian Romero de Vélez, con 11 goles. En el tercer lugar está Mateo Pellegrino, jugando para Platense, pero de Vélez, con 8 goles. Y en el 10º lugar, y dio ventaja porque jugó menos partidos y ahora se lesionó, está Florian Monzón, 6 goles en Tigre y en Central Córdoba, pero de Vélez también. Entonces, imagínense que Vélez está en las puertas de probablemente por Pellegrino y Monzón ingresar $10 millones sin que los futbolistas hayan despuntado en su propio club. Claro. Entonces, miren si es redituable observar el fútbol juvenil. Ya no hay manera de ignorarlo. Tiene cada vez más visibilidad. Los mercados europeos, sobre todo los más fuertes, vienen a buscar a esa edad, porque aparte la ley lo ampara. Insisto, FIFA permite transferencias a partir de los 18. ¿Y eso a qué te lleva también? Y siguiendo con lo de la dirección deportiva y darle un sentido. Vos antes necesitabas 200 partidos en primera para adquirir valor económico. Después menos con todo lo que dije. Bueno, ¿qué lógica te lleva a eso? Que el fútbol infantil, que antes era volumen, mi generación es volumen de horas jugadas al fútbol, hoy es calidad. Porque ya los chicos no tienen
la cantidad de horas que tenían que tener, ni hablar la alimentación. Pero hay cuestiones sociales que, por eso los clubes, aparte de jugar al fútbol, alimentan a sus jugadores. Desayuno, almuerzo y en muchos casos cena también. Entonces, el fútbol abarca un montón de cuestiones, ¿sí? Que hace que no tengo tiempo, porque 200 partidos en primera antes te llevaba el jugador a los 23, 22, 24 años. Uh-huh. Hoy a los 17 está jugando y ya está. Y en cuanto a estatus, ¿qué percepción obtuviste de ir a negociar como Independiente Rivadavia a Milán? O sea, ¿cómo sentiste que te observaba el staff del club a nivel negociación, información del futbolista? Perfecto. No tuvimos ningún problema. Fue una negociación dura, como toda negociación del fútbol, pero... Porque de repente alguno creyera como que Inter de Milán le va a comprar un jugador Independiente de Rivadavia, está al ritmo de poner las condiciones como quisiera, ¿no? No, pero la verdad que trabajamos muy bien, no me puedo quejar, y mismo con Talleres de Córdoba también. Está en el poder de negociación que tenga cada uno también. Nosotros estábamos muy firmes en un punto que tuvimos que negociar, como todo en la vida. Ellos lo mismo. Talleres, que era una pata más, si bien no participó directamente, también, y se llegó a un acuerdo que era prácticamente inevitable por la calidad de jugador, por la dimensión del club comprador y por un montón de cuestiones que hacen que hoy Tomás esté allá. Y después, con respecto a lo que decía Seba de 5 jugadores que se están proyectando para vender, Pablo, vos vas a hablar en el Sport Innovation Forum el jueves, ¿es correcto lo que digo? Sí, no sé cuándo sale el podcast, pero sí, bueno, el próximo jueves. Pero me acuerdo el año pasado, cuando charlamos, que me tocó estar con vos, que mencionamos el caso de Yankuba Minte en el Newcastle, que es un chico que nació en Gambia, lo lleva al Odense a jugar a Dinamarca y lo compra el Newcastle. Y nosotros el año pasado en el forum dijimos, probablemente este chico nunca juegue en Newcastle, sino que era una inversión de Dan Ashworth para venderlo y hacerlo plata, pero no le veían la proyección para jugar en Premier League o tener un impacto rápido. Ese chico terminó salvando la finanza del Newcastle un año más tarde, porque sale cedido al Feyenoord, tiene una gran temporada en Holanda, y el Newcastle dice, lo puedo retener, pero estar muy apretado en cuanto a las cuentas, o venderlo. Bueno, ¿qué hizo Newcastle? Se lo vendió al Brighton, la compra más cara en la historia del Brighton, que además, de detalle no menor, Brighton era el club de Dan Ashworth, del cual se lo llevaron para Newcastle, ¿no? Entonces, las grandes mentes o los que están un paso más adelante, como todo termina estando conectado, pero ese es el fútbol moderno. Comprar a un jugador sabiendo que probablemente no juegue en tu club, pero apostando en ese potencial que al año siguiente termina salvando las finanzas del fair play financiero del Newcastle, vendiéndoselo al Brighton, club en el que hoy está jugando con minutos en Premier League. Me acordé justo hablando de esto y como se cumple un año de la mención del chico en el forum, creo que era importante remarcarlo. ¿Cómo conviven, Seba, porque también el caso del futbolista que acaba de describir Manu tuvo impacto en redes y hasta tanto no se aclaró la situación, generó polémica porque los hinchas del Newcastle estaban en contra de que lo vendiesen porque había tenido una muy buena temporada y lo querían ver en su primer equipo. Hasta tanto el club, no de manera tan directa porque tampoco querían reconocer mala praxis previa, pero terminaron deslizando que tenía que ver con acomodar las cuentas. ¿Cuánto impacta el bullicio de las redes sociales, el bullicio de los medios de comunicación? Encima vos ahora justo estás trabajando en un club que está muy conectado con la industria y previamente en un club con mucho bullicio. ¿Cómo administrás todo el ruido que sucede ahí? ¿Cuánto es cierto, cuánto no? Es bravo, muy bravo. Los dos casos, Newell por lo que significa Newells, Rosario, Independiente por lo que significa Independiente en Mendoza. Yo trato de abstraerme. Es cierto que al ser arquero y a convivir con el error permanentemente, quizá tengo algún recorrido un poco ganado. No digo que no arda, pero ya está. ¿Qué parte? Está bueno eso. ¿Qué desarrollaste? ¿Que no te entren las balas, ponele?
Sí, o ser más resiliente. Puede ser, sí. El arquero, vos podés atajar 20, como dice el dicho popular, que te hacen una y perdiste 1-0, no vale nada. El delantero es al revés. Puede errar 20, que hace el gol y es la tapa del diario. Está bien, somos los arqueros así, por eso dice que estamos medio locos. Y es verdad. Pero yendo a mi cargo actual, es muy bravo, porque aparte generalmente lo que pasa es exactamente opuesto la realidad a lo que dicen las redes. Entonces, yo creo que al hincha, por supuesto, hay que entenderlo, respetarlo, saber entender de que está enojado porque el equipo perdió, pero no te queda otra que abstraerte. En mi caso, yo trato de abstraerme. Han pasado cosas bravas, sobre todo en Newell, debo tener, no sé, 300 amenazas de muerte, qué sé yo, porque perdimos un partido. ¿Y cómo administras eso humanamente o racionalmente? Pero bueno, ahí vuelvo al punto de que está en la piel de cada uno, de cómo logra tratar de tomar decisiones en el medio de una sartén de aceite hirviendo y no freírse. O que con el recorrido que ya llevo es, al contrario, saber que te vas a freír. No te queda otra. Y utilizar también ese recurso, porque vos hablabas de que casi que sin excepción lo que se dice en las redes es absolutamente opuesto a la realidad. Es muy Me probable. imagino que igual a veces eso es intencionado. Sí, Alguien claramente hace correr la bola para intentar generar un efecto. Exactamente. Entonces, también hay, me imagino, del lado del protagonista, y más ahora que de repente vos tenés impacto en la toma de decisiones, una búsqueda de utilizar esa herramienta también, ¿no? Sí. Yo quizás hasta por una cuestión generacional soy más formado más para adentro, no digamos nada, hoy se dice todo. En lo personal debería comunicar más. Lo que pasa es que 10 años en Rosario, 5 de arquero, 2 que estuve ligado de alguna manera y 3 de manager, hace que es como querer atajar un tsunami. Es imposible. Van a entrar por algún lado y lo que no es lo van a inventar. Entonces llega un momento que decís, bueno, yo hago lo que sé que tengo que hacer. Después va a estar mal. Asumamos de que va a estar mal, hagas lo que hagas. Vos pintás de blanco y tenés una manifestación de los que venden pintura negra y viceversa. Entonces, por eso te decía, saber que te vas a freír, porque creo que, y volviendo al inicio, en el estadio en el que estamos, tenés 2 opciones. O te prestás al juego y ves y no sé, y sos popular y lo que sea, o haces lo que tenés que hacer. Si haces lo que tenés que hacer, muy probablemente dures poco, porque venís de 120 años que se hacen las cosas de otra manera. Bueno, ahí volvemos también al comienzo de decir, está en la decisión de cada uno. ¿Y has participado esta viene con truco porque me gustaría que cuentes una anécdota, de alguna negociación de futbolista en la cual la red social o haya impactado en la decisión final o vos la hayas utilizado para generar un ruido? Sí, me pasó. Independiente compra Seba Palacio en agosto de Talleres, el 50%. No le fue bien, en un momento malo Independiente, y yo necesitaba un extremo en enero. Y empezó un juego muy bueno, que fue que Independiente decía que solo salía por venta. Yo comprar no podía, en ese momento Newell estaba intervenido, era imposible. Lo fui a buscar en préstamo. En el medio de la negociación se metió Central a decir que sí, que lo iba a comprar. Sabiendo que ustedes estaban cerca sabiendo de que nosotros estábamos. Sí, porque era todos los días que la tapa el diario. Se mete Central a decir que sí, que lo va a comprar, por ende, un tsunami de insultos contra Perata. Yo salgo Independiente, que me dicen, no, porque se metió Central en la discusión, estaba muerto, pero
Me fui a Uruguay porque sabía que Central estaba queriendo llevar a Fede Martínez, un chico, un extremo de Liverpool. Y me fui a Uruguay y filtré que estaba en Uruguay. Cuando digo filtré, sí, yo, el poder del club, dijimos que íbamos a buscar a Fede Martínez para... Yo te piso con mi pisada, que esto que otro, y se terminó arreglando en Rosario de, bueno, nosotros no entramos acá, nosotros no entremos allá, y Seba Palacios terminó siendo extremo de Newell y hizo 10 goles, fue la figura del equipo. Ahora, esa podría ser catalogada como una argentineada o una sudamericaneada, Sí. pero en realidad es un modus operandi bastante ecuánime a cualquier industria y a los marcos globales también, ¿no? Yo creo que fue... Es como jugar al póker. Es póker. Fue muy artesanal porque literalmente yo estaba en Avellaneda reunido con Independiente. Sí, esa no te la enseñan en ningún NBA, te digo. Eso es toda acá. Eso es calle, claro. Entonces yo estaba literalmente en Avellaneda hablándole de Palacio y pasé por la puerta del barco. Entonces me fui. Te viste tentado por la alternativa. Sacar la foto, andé, no, que sí, que no, que Newell fue por Martínez. Bueno, no habíamos ido por Martínez, ¿no? Y logramos destrabar una situación que después fue económico el acuerdo con Independiente y todo, pero bueno, es un poco el juego actual de que tenés que recurrir a todo, no te queda otra. Ahora, Independiente cambió de técnico varias veces este año. Sí. ¿Cómo se maneja el tema? Algo contaste al principio, pero refuerzos. Tenés que negociar que tanto sea el entrenador, tanto sea nuestro, como para cuando se vaya el entrenador, que no le queden jugadores y no le gusta el que viene. Yo creo que si el club está encolumnado detrás de una misma idea, independientemente del técnico, y la idea es que el que llegue pueda usar los jugadores del anterior porque está buscando un técnico parecido, pero tratando de conseguir otros resultados. ¿Eso pasa en la realidad o es algo teórico? Ustedes cambian de entrenador, supongo que de base al entrenador no le gustan los jugadores del anterior y te pide otros, pero es lo que debería pasar, ¿no? Que el entrenador tenga una idea parecida, cuestión que le gusten extremos parecidos, le gusta un 5 similar, un zaguero central que juegue con características similares. ¿Pasa o no tanto? Esa es la identidad del club. Y sí, debería pasar mucho más de lo que pasa, pero administramos la realidad y muchas veces los cambios de entrenadores a mitad de proceso y todo, a veces cronológicamente vos querés a uno, pero ese no puede, o lo que fuese. No tiene nada que ver con el caso actual de Independiente, pero te vas acomodando también a las posibilidades que tenés y a ir sobrellevando un campeonato. No hay, y lo escuché a Nico acá mismo cuando habló, creo que hay clubes que sí, no digo que no, hay distintas escalas mismo dentro del fútbol argentino, pero no tenemos todavía la capacidad de planificar tanto hacia adelante, porque esto el fútbol argentino es hoy. Hoy, mañana, el partido que viene, se acabó. Es permanente la exigencia. Y no digo que en otro lado se pueda perder. Nadie puede perder. Pero la posibilidad de poder planificar tanto, de sostener una identidad, todo, la verdad es que no hay tantos clubes que lo hicieron. Te puedo decir de Defensa y Justicia, más allá que el folclore te va a decir, y porque tal o cual, no. Defensa y Justicia lleva no menos de 10 años de entrenadores consecutivos que son todos iguales. Te puedo decir de Lanús, que lleva 35 años que juegan igual. Siempre Lanús ya sacó 5 número 7 y 5 número 11 que son iguales todos. Todos son iguales. Ya vendió 4 categorías. Vélez ni hablar en ese ejemplo, que también lleva 30 años. Entonces, hay clubes que lo sostienen y también los jugadores de Vélez juegan siempre bien. Yo creo que Independiente es un buen caso para mostrar la inestabilidad del fútbol argentino y lo poco que se sostienen los procesos, porque si te pones a analizar, ustedes tienen las condiciones más dadas que otros clubes, en el sentido de una dirigencia fuerte. Sí. Tienen una hinchada relativamente chica en comparación a otros clubes, un director deportivo con presencia, y así todo, por ejemplo, De Paoli a principio de año se sostuvo 7 fechas, sacando 6 puntos en esas 7 fechas y perdiendo 1-0 con Independiente. Y no se pudo mantener. Fútbol argentino. Fútbol argentino. No hay otra explicación. Fútbol argentino.
tampoco somos los únicos, pero el fútbol argentino no tiene margen. Por muchas de las cosas que hablamos hoy acá, de redes sociales, microclima, contexto, yo le doy mucha importancia al contexto. Trato en la medida que pueda de acomodar para beneficio de los jugadores. Por ahí yo tenía una personalidad que a mí no me molestaba. Al contrario, me gustaba. Pero trato con la comunicación del club, con el marketing del club, con ver qué foto sí, qué foto no. Que se acomode para que el equipo tenga un escenario favorable el día de la competencia. Muchísimas veces, son muchas más las veces que pierdo contra ese contexto que las que yo puedo lograr imponer algo. Y ahora, Seba, con respecto al armado de la estructura de inferiores, ¿eso está, por ejemplo, bajo tu cargo en el club? Porque también lo hablamos en el capítulo anterior con Pait, el rol de director deportivo en cada club cambia, es diferente. Es el mismo nombre, a veces cambia también inclusive, pero es muy abarcativo en algunos casos, menos en otros. Estabas hablando antes del desarrollo de inferiores, me tocó estar en River Camp en el 7-0, en los 3 goles de Roberto contra Independiente Rivadavia. Se notaba que estaba un poco por detrás el equipo en reserva, pero ¿cómo se proyecta eso? Porque imagino que tenés que tener un equipo bastante grande y muy capaz para manejar tanto, porque estás manejando primer equipo, refuerzos, lo que decías recién, fútbol argentino, los procesos que se sostienen poco y además el armado de una estructura de inferiores en una de las reservas e inferiores más difíciles del mundo, porque la Argentina es muy, muy compleja. Sí. El tamaño del equipo me interesaría saber cómo está compuesto, los distintos integrantes, qué tan abarcativo es, y si eso depende de vos o hay más gente o otra gente trabajando eso. No, estamos armándola la estructura todavía. Yo estoy 10 meses, de los cuales 4 fueron mercado, porque mi mercado arrancó principio de mayo y terminó fines de septiembre, mediados de septiembre. Con 2 recesos, el de las finales de la Copa de la Liga y el receso verdadero de mitad de año. Fútbol Copa, argentino también, ¿no? Fútbol argentino. Entonces, no tuve ni tiempo físico, ni foco de poder enfocarme en las divisiones formativas. Sí están a mi cargo, sí estoy ya ahora el 12 de septiembre, 10 de septiembre creo que terminó el mercado, que cerraron todos los libros por suerte, en el armado ese para 2025, pero no tuvimos tiempo, porque desde mi llegada al club, que fue más o menos justo con la salida de Rodo, a hoy, el tema de los cambios de técnico, la urgencia del resultado deportivo, los mercados, la venta de Palacios, todo, con un club que está acomodando su estructura a la primera división. Fue bravísimo y no había tiempo no solo ni estructura en la Secretaría Técnica, ni infraestructura en el club que lo pudiera solucionar. Entonces la vas pateando para adelante y vas tratando de ir acomodándolo ahora en los recesos. No me quiero meter en, de repente, un tema más complejo, y si bien lo hemos hablado mucho, la estructuración del torneo de primera división y la cantidad de equipos, pero yo creo que también parte de lo que venimos hablando es concluyente con ese estadio. Entonces, a mí, por ejemplo, yo me pongo a jugar al truco con mis amigos, ya juego siempre con los mismos, sabemos que jugamos sin mandón, pero de chico solía preguntarlo, porque de mínima quería empezar a jugar y si tengo 3 cartas iguales, elijo si canto mandón o si canto falta envido. Entonces necesito tener las reglas claras. Yo creo que también el diagnóstico es, a veces, si sabés que tenés la urgencia del resultado porque te apremia el descenso, probablemente estés obligado a darle más rodaje a jugadores de experiencia y a conformar el plantel con futbolistas que en teoría están más probados. Si vos hubieses sabido 6, 8 meses atrás que no iba a haber descensos, quizás te permitís ser más austero, darle más rodaje a futbolistas de las divisiones inferiores y poner un entrenador que desarrolle
a jugadores jóvenes, porque también hay una categorización de entrenadores y están en sus características y en sus gustos qué tipo de futbolista prefiere. Yo creo que ahí también está parte de la explicación. Puntualmente lo que te quería consultar, Seba, es, dado todo este cuadro de situación en donde las reglas a veces no están del todo claras y las condiciones no son las óptimas, los ciclos son cortos, etc., ¿cuáles debiesen ser en tu óptica los indicadores para evaluar un director deportivo? Porque a priori, para desarrollar un plan sostenido de dirección deportiva a través del tiempo, necesitas, me imagino, mínimo 2-3 años. La realidad después te indica, y si bien ya en la Argentina la figura pareciera estar establecida, que son pocos los procesos de dirección deportiva que se van a sostener tanto tiempo. Entonces, ¿cómo vos quisieras que se evalúe tu trabajo en Independiente de Rivadavia ahora, en Newell's antes? ¿Qué quisieras que se observe de tu gestión? Depende quién lo evalúe. El hincha va a analizar resultados y no está mal que así sea, porque yo soy hincha, voy a la cancha a ver ganar el equipo, no a que me expliquen en una Excel que este jugador o que el otro jugador. Eso para el lado de los hinchas. Puertas adentro del club, que todo debería ser mucho más racional que emocional, con los argumentos. Porque en mi caso, yo cuando tomo una decisión, no digo no, porque yo soy el director deportivo y acá se hace lo que yo digo o me voy. No. Negocio con el contexto, tengo un determinado presupuesto, hay un montón de variables que me llevan a tomar una decisión y brindo los argumentos, y soy bastante hincha en ese sentido de dar una serie de argumentos por qué sí esto y por qué esto no. La diferencia entre los dos mundos que te describí es la comunicación. A mí me gustaría, si a alguien le interesaría los argumentos de los 3 años que estuve en Newell's, a lo mejor la percepción sería distinta. Algo lo dije recién acá, que me fui con la mitad del plantel, pero el capital del club. Pero el tema está, ¿a quién le importa eso? A nadie. Y puertas adentro, en la práctica, ¿has participado de muchas decisiones que lograste torcer por tu argumentación o que a vos te torcieron por la argumentación del otro? 100%. Porque hablamos mucho de la teoría versus la práctica, y 100%. este es un caso bastante claro. Es que es así. Yo he logrado, porque hay una creencia de que el periodismo quiere destruir al club y los dirigentes quieren esto, ¿no? Y a veces paremos la pelota y pensemos. ¿Y por qué esto? El argumento recién que decía Manu de que eso no es opinable, hay cosas que no son opinables. Entonces, después del fútbol se opina casi todo, pero eso no es un dato que se pueda discutir. Entonces, empecemos a separar la paja del trigo y digamos, bueno, ¿qué es lo que podemos discutir y qué no? Entonces, los mismos dirigentes que quieren el bien para el club, a veces terminan diciendo, no, pará, el flaco este tiene razón. Y a veces yo mismo digo, che, no, puedo tener razón, pero políticamente al club hoy lo que le conviene es esto. Porque no puedo negar que también administro, aparte de un equipo de fútbol, 40.000 personas en la cancha. No lo puedo negar, o no puedo negar de que en diciembre hay elecciones. ¿Cómo hago para tapar eso? Es como querer tapar el sol con un dedo. Entonces, en la negociación permanente que es un director deportivo, 24 horas, en todos sentidos, se privilegian todo este tipo de cosas. En un libro reciente que recomiendo a toda la audiencia, How to Win the Premier League, que escribió y publicó Ian Graham, el ex director de Data y Research del Liverpool, en lugar de, y si bien lo hace en el libro, de contar cuán complejos fueron los modelos y los algoritmos que lograron desarrollar para detectar jugadores y para medir el impacto en un equipo y en un partido de fútbol, él dice que el gran logro y la gran explicación del éxito del proceso de Liverpool es haber conformado un espacio deliberativo, una mesa chica, en donde cada uno exponía sus argumentos y se sopesaban de igual manera,
independientemente de que provinieran de la evaluación video, de la evaluación datos, de la óptica Jürgen Klopp, de la óptica Michael Edwards como director deportivo o del equipo liderado por Ian Graham. Que el gran aprendizaje y la gran concordancia fue decisiones fruto de ese espacio deliberativo, ¿no? 100% de acuerdo. Y te agrego algo que es cómo se comunica. Porque si después hay gente que tiene mayor capacidad de comunicar hacia un sentido o hacia el otro, las decisiones tienen que ser institucionales. No es quién trajo a Palacio, yo lo elegí. Eso es para la tribuna y no le aporta nada al club. Y si hubiera funcionado mal no, lo trajo el club. Uh-huh. No, los traemos todos. Y si erramos todo, en base a argumento y a esta deliberación, que coincido, es fundamental y en la que hay distintas fuerzas, como decíamos antes, que a veces se privilegian sobre otras. Ahora, Seba, y haciendo otra pregunta relacionada con lo que contó Graham en el libro, no lo leí, pero sí leí una nota que dio, que cuenta lo de la mesa chica, y también Pablo hace mención al caso 2012, cuando estaba Brendan Rodgers de técnico en el Liverpool, que no le gustaba reportar directamente al director deportivo, sino que prefería decidir en los fichajes o hablar con el dueño. Y el Liverpool ahí también conforma una mesa chica de distintos integrantes a los cuales Rodgers le pedía fichajes, y esa mesa chica recibía inputs de Graham con respecto a la data sobre los jugadores que pedía Rodgers. ¿A qué voy con esto? ¿Te parece bien o alguna vez lo pusiste en práctica esto de decir, bueno, adapto la Secretaría Técnica, la Dirección Deportiva con los miembros actuales en función a lo que pide el técnico, pero también para sacar el resultado que yo quiero? Porque ahí lo que hizo el Liverpool fue decir, bueno, me gusta Rodgers, lo quiero de técnico, no voy a cambiar toda la estructura por él, pero sí me voy a adaptar un poquito, de darme una mesa chica con el dueño, que él quiera hablar con el dueño, pero meto a todos estos integrantes. No le gusta el trabajo de Graham, bueno, que Graham me dé la data a mí y yo evalúo lo que me está pidiendo Rodgers. Me pareció muy interesante, muy inteligente, porque digo, es como una readaptación o acercarte un poco a lo que pide el técnico, pero sin perder y sin resignar nada de lo que quiere el club también. Fue flexible, podemos decir. Fue flexible y me parece la clave de esto, sobre todo, insisto, ¿no? Si pensemos que tuvo que ser flexible un club de la Premier League, ¿qué queda para nosotros? Entonces, en el estadio en el que estamos, que fue el inicio de la charla que estamos teniendo, en el estadio que está la dirección deportiva y todo, no hay imposiciones que vos decís, no, el camino es este y vamos todos por ahí, porque sí, por más argumento que tengas. Cada club tiene su cultura, su necesidad, vienen de 100 años de manejarse de una manera, no van a cambiar de la noche a la mañana, por más que vos tengas los argumentos más sólidos del mundo. Porque a la larga el fútbol argentino es el domingo ganar o el domingo perder, ni hablar si discutimos del clásico. Entonces, es darle un sentido al club con las fuerzas que tiene el club, sin tampoco querer imponer un rumbo rígido que no lo vas a poder imponer. Clarísimo, Seba. Yo creo que a la gente de la Universidad de Liverpool, muy buena en cuanto a dirección deportiva y la parte académica se refiere, debería sumar una materia, ¿no? Cómo ser director deportivo en el fútbol argentino o en este tipo de contextos. Se muere. Eso es casi que una carrera nueva. No lo entienden. Te dicen, no se puede. Gracias, Seba. Grandísimo capítulo. Gracias, Pablo. Un placer, como siempre. Esto fue Fútbol Neto. No lo dije al principio, lo digo ahora. El fútbol de siempre en el idioma de hoy. Gracias.